Le dicen el loco y no precisamente porque no esté bien de acá, sino porque se vuelve loco cuando está en cancha para darlo todo por el Deportivo Saprissa. Es nuestro invitado el día de hoy en el podcast Dentro de la Cancha. Pocos jugadores se han sabido ganar la afición dejando todo en la cancha. A pesar de tener alguna complicación con una lesión, siempre regresa con esas ganas de más. Y el día de hoy lo tenemos con nosotros. El señor David Guzmán, dentro de la cancha. Hermano, ¿qué tal? Pura vida, man. Oye, man. Que estamos. Qué buena nota tenerlo por aquí, porque se nos había atrasado usted, me vino a visitarnos. Ya le habíamos tenido una entrevista previa, pero ya ahora vamos a hablar de otro tipo de cosas, de otro tipo de temas. Y primero que nada, agradecerle su tiempo y bienvenido a Dentro de la Cancha de los Saprissa. No, muchísimas gracias primero por la invitación y obviamente que todo lo que tenga que ver con Saprissa, pues estamos a la orden. En su momento sí tenía la invitación para venir y bueno, vino la lesión y tuvimos que ir ahí a hacerme los exámenes, entonces no pude venir ese día. Bueno, pero todo bien. Ya gracias a Dios vas mucho mejor y te tenemos por acá. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de ese David Guzmán cuando llegó a Saprissa. Primero que nada, tal vez hay gente que no lo sepa, pero ¿cómo llega David Guzmán a esta institución? Y llegué como un niño con mucha ilusión, súper joven. La verdad es que pues yo salí de la escuela de fútbol Latillo 3 y ahí disfrutábamos, compartíamos con muchísimos amigos y llegó un momento donde nos tocó jugar contra Saprissa y fue un 12-1 y ese 12-1 el gol lo metí yo de penal, entonces ahí fue donde me invitaron a venir a hacer una prueba y en ese momento como 120 chiquillos habían ahí todos luchando por un puesto, entonces fue lo más bonito. La verdad es que son de las experiencias más lindas que me ha dejado mucho el fútbol porque de ahí inicia mi carrera, de ahí inicia los sueños, venir a entrenar al estadio, estar antes en los que se llamaba preliminares y estas cosas que uno venía ahí hasta de juntabolas, luchaba uno por venir. Entonces son cosas que siempre fueron muy lindas para mí y así fue como inicié mi carrera en Saprissa. ¿Quién te invita? ¿Recordás quién fue la persona que te dijo, David, vamos a hacer una prueba al Saprissa? Sí, Enrique Rivers y Jorge León fueron los que me invitaron y ahí vinieron a... Y hasta en corta edad, ¿cómo lo recibiste? ¿Te acordás de ese momento o simplemente te avisaron, papi, mira, vamos a ir a tal lugar? ¿O ya tenías la noción de lo que estaba sucediendo? Bueno, vamos a ver, en la escuelita de fútbol donde estábamos había como un tipo convenio en ese momento con Saprissa de que se podían ver jugadores y traerlos para acá. Ya habían venido dos compañeros que eran de mayor edad. Ellos estaban y venían y se devolvían, estaban en ese lapso como para ver si se podían quedar. Y en el momento que llega mi oportunidad, se venía formando la categoría del año 90, 89. Entonces, yo creo que ahí fue donde yo la aproveché y al principio no sabía la dimensión que era, porque era pues coger un bus, empezar a andar en San José, empezar a conocer pues la vida, andar solo a los 11, 10 años. Entonces ya era un poco más complicado salir de mi casa, coger un bus de Atillo hacia San José, ver a mi papá en la caja del seguro que trabaja ahí y nos veníamos para acá. Luego, entonces era de ahí un sueño que a la vez era cansado porque uno salía o iniciando el colegio, en ese momento era 12, 13 años y en las noches salir 6, 7 de la noche de acá y volvernos para la casa, el día siguiente colegio, era algo que lo primero que yo pensaba era fútbol, fútbol, fútbol y ya lo último dejaba el estudio. ¿Y te fue mal en el estudio por enfocarte tanto en el fútbol o algo te hizo como Vamos a ver, equilibrar las cargas? en ese entonces no se apoyaba tanto como ahora. Hoy en día vos puedes llevar las carreras pues de la mano, tanto el fútbol como el estudio. En ese momento, primero, bueno, donde yo vengo, se ve todo muy, muy accesible, el robo, la delincuencia, las drogas, todo era muy fácil y de ahí uno lo veía en esquina a esquina, que uno quisiera compartir o estar con ella, no, pero tenía amigos o compañeros que andaban por esos rumbos, algunos ya están, otros no están, entonces era como que mis papás me decían, vaya a la escuela o vaya al colegio en ese momento como para que no ande en este ámbito y esté haciendo otras cosas. Y yo entraba de vez en cuando a clases y casi siempre estaba en el plachín jugando, entonces era como de fútbol, fútbol y el estudio lo dejaba ahí de lado. Obviamente
como jugaba y andaba ahí, digamos que jugando bien, entonces los profesores como que me querían más y me llevaban a la selección del colegio y ahí estuve medio ayudándome hasta que llegué a noveno año, que fue lo único que pude llegar. Sí, ese fue el típico de, no lo jodan porque el más es bueno en la selección del cole y nos ayuda, entonces, echémosle la mano. Pues sí, ese era como que el director decía otra vez, David, ahí entre clases y no, profe, una mejenga y aquí estoy y ahí andábamos. Entonces, mi mejor amigo era el profe de física, que era el que me metía con todas las elecciones y con todos las mejengas que había ahí en el colegio. Entonces, de ahí es como uno crece. ¿Cómo fue ese paso, esa transición de la escuela de fútbol a la Liga Mundial de Saprissa, al alto rendimiento, antes de llegar al primer equipo? ¿Cómo Eh, fue ese cambio para vos, ese camino? Primero fue un cambio grandísimo, porque venir de Atillo, que estoy súper orgulloso de donde vengo, porque de ahí era 3 bolas, 4 bolas lo que teníamos, si acaso, y 5 chalecos y rotos, y eran las canchas no las mejores condiciones. Después venir acá, eh, de ahí entrenar y tener muchísimo más condiciones, ya un uniforme para entrenar, ya tener el uniforme de partido, ya todas estas cosas, pues te llegan a cambiar una dimensión increíble. Aparte que es el equipo que siempre he seguido, que he amado y es lo que siempre he querido estar. Entonces, me da esa ambición aún más a seguir creciendo, a seguir demostrando. Y cuando ya lo que me enseña esa prisa y lo que me inculca es ganar siempre y ganar títulos, que yo empiezo a ganar mi primer título, en ese momento se hablaba de moscos, premoscos y todas estas categorías. Ya cuando ya llego yo a competir a los altos rendimientos y estas cosas, puña, ya era tan bonito porque hubo una etapa donde acá había 2 altos rendimientos, como un A y un B. Y en ese momento del A, por ejemplo, me tocó jugar contra Keylor, Celso, Brian Jiménez, muchos jugadores que yo los había visto en el Mundial Sub-17 en ese momento y después el Mundial Sub-20 y uno dice, "Mae, son los que están primero que uno y uno tiene que seguir esos pasos para meterse al primer equipo". Entonces era muy competitivo y lo lindo de todo eso es que gracias a Dios siempre lo ganamos y eso es lo que me enseñaban acá. Cuando hablas de que siempre has seguido el equipo, ¿quiénes eran tus referentes en aquel momento? Porque, por ejemplo, yo aquí en el podcast lo conversé con Porras y yo carajillo jugaba que yo era chico Porras. Vos, cuando veías al Deportivo Saprissa en televisión o pasabas por el estadio o si viniste al estadio, ¿quiénes eran tus referentes? ¿A quién jugaba David Guzmán cuando era Vieras que en carajillo? ese momento yo escuchaba mucho de Lonis, obviamente era nuestro capitán y un domingo que íbamos para la feria, mi abuela siempre me decía como, ay, yo amo a Lonis, que qué guapo y que qué bueno. Y entonces siempre se hablaba de Lonis y Lonis para arriba y para abajo y Lonis metía goles. Entonces, era como el referente en ese momento. Pero después de ahí uno veía a Adrián Maía y que metía muchos goles y era como esas etapas que uno veía. Después de Amado Guevara, que iba viendo que jugadores que venían, después Cancela, obviamente Paté, Alonso, de ahí, todas estas cosas que usted va viendo. Y yo recuerdo que de chico un día le dije a Alonso Solís que si me regalaba la vincha. Después de un entrenamiento, un partido ahí todo sudado y pucha, yo todo feliz por una vincha de Alonso. Y al tiempo fue mi compañero. ¿Y la Entonces, tenés todavía o ya se ya perdió? no. Ya no, porque ya, eso fue hace mucho, pero es lindo, un bonito recuerdo, porque, vamos a ver, yo veía, por ejemplo, a un Cristian Bolaños en Atillo, que él era de Atillo 8 y yo de Atillo 6, y en el colegio, mi tío obviamente tiene más edad, pero yo con mis primos, todo el mundo hablaba, mira qué bueno Bolaños cuando juega en el cole y todo, y venir aquí y decirle a abuela como, madre, me hace Ray, para Atillo. Y era Tuanis porque de una persona de mi barrio que andaba aquí demostrando también y ya estaba en sus mejores momentos y que me trasladé para mi barrio. Era de cosas que me motivaban a seguir ese tipo de sueño. Cuando ya llegaste al primer equipo, ¿quién te lo informa? ¿Cómo te lo dicen? ¿Cuándo llega esa noticia? Mariano Varela era en ese momento junto con don Jorge Alarcón. Ya yo voy a cumplir 18 años. Recuerdo que jugué un partido con la selección sub-17 contra otro equipo del país y me llega una oferta. Entonces, cuando yo vengo acá, ya me toca a mí dar el paso de que me toca a mí firmar, ya no mi papá, porque ya iba a cumplir yo la mayoría de edad. Me dice don Mariano y don Jorge Alarcón que usted, que de aquí yo no me iba a ir, que yo tenía que ir a hacer la O sea, te pretemporada. llega una oferta de otro equipo, Sí, llegó una oferta de otro equipo nacional o de afuera. nacional, porque en ese momento jugamos un amistoso en la federación
Y al llegar la oferta, en realidad ni le puse atención, primero porque era muy joven y segundo, yo lo que quería era debutar con Saprissa. Y ya yo no sabía si en ese paso era ir a la pretemporada o seguía en alto rendimiento. Entonces en ese momento me dice, no, en 15 días usted va para San Carlos a una pretemporada con Saprissa. Está en usted en ganarse el puesto y la posibilidad. Y yo, ok. Dice, ¿what? Recuerdo, sí, recuerdo que al tercer día de estar en San Carlos en la pretemporada y aterrizó un helicóptero y era Jorge Vergara. Entonces me dice, fue muy bonito porque me dice, el señor empieza a hablar y a saludarnos y todo bien. Y obviamente uno era un chiquillo, iba a cumplir apenas 18 años y yo en silencio y pregunta, ¿quién tiene contrato? ¿Y con quién tengo que hablar? Y comenzó un Así. broma, pero obviamente serio. Y don Víctor Cordero me dijo como, hable, usted no tiene contrato. Yo digo, no, yo demasiado penado, sale la mano di, al jefe en ese momento. ¿Y qué hiciste? Alcé la mano inocentemente y yo, eh, hablaremos un poquito de números porque en ese momento a mí esa prisa me ofrecía 30,000 colones de viáticos. Y súper agradecido, recuerdo que íbamos a una puertita ahí donde muchos de Liga Menor o muchos compañeros ahorita recordamos cuando íbamos a recoger esos viáticos apenas. Y don Jorge me dijo como, ok, te ofrezco esto y esto, estos años y este salario. Salí de esa reunión y llamo a mi papá, le digo, papi, me ofrecen tanto y me dice, David, yo en 15 días de trabajo no gano eso, firme. Sí. Entonces, yo fue como, bueno, fue muy motivante para mí porque la verdad es que sí nos costó todo en la vida y nos sigue costando y eso es lo que uno más pues aprecia. Al final de cuentas, yo creo que uno se gana las cosas y lo más lindo es que uno tiene que luchar por eso y cuando a mí me llegó esa posibilidad de yo primero súper agradecido con Saprissa, con los jefes que me dieron esa oportunidad de estar en el primer equipo y ganar un poquitito más y ya después luchar con grandes jugadores que fue increíble. ¿Te acordás quién llegó con vos a ese primer equipo de esos que estaban ahí en alto rendimiento? De mi edad en ese momento solo habíamos llegado 4, me parece que era Brian Oviedo, Esteban Alvarado, Alejandro Castro y yo. Y cuando llegas al camerino, ¿quién se convierte en tu mejor amigo de los que ya estaban ahí? Porque como ustedes 4 llegan, me imagino que se apadrinan entre ustedes. Pero Eh, cuando ya llegas al camerino, como decimos popularmente con los rayados, es que en ese entonces, como todo, uno inicia con sus amigos o conocidos. Y yo al llegar al camerino, yo había compartido con Celso en Liga Menor, compartido con Fernando Paniagua, entonces son como los que más me uno. Pero en mi posición estaba José Luis López, Saúl Phillips, Paté, Solís, y iba llegando después Douglas, entonces dijo, puña, ¿qué hago? Y Douglas siempre es una persona que le agradezco demasiado porque saludos al profe. es un mae súper persona, siempre he estado en todo momento para apoyarlo. Cuando uno dentro de la cancha pues cometía un error, el mae siempre estaba ahí, sigue leando, no baje los brazos, siempre le conversaba a uno. Entonces, y don Víctor Cordero, obviamente que era un gran líder, un gran capitán, al igual que Porras. En ese momento eran personas que uno admiraba y lo que lo hacían uno era más bien guiarlo. Y para vos al día de hoy, porque yo trato siempre en este podcast ir en una línea de tiempo, ir comentando los hechos conforme vamos avanzando en la historia. Pero para vos al día de hoy, verte como uno de los capitanes del equipo en el que soñaste estar en algún momento, ver que hoy tenés vos esa responsabilidad que en ese momento tuvo Víctor, que tuvo Porras, que tuvo Paté, ¿cómo te sentís de ver eso? Primero me siento feliz porque yo sé que los capitanes que tuve me enseñaron cosas muy grandes que es de la institución y ellos también les enseñaron a otras personas que también dejaron un gran legado acá. Entonces, eh, para todo siempre existe pues caminos o personas que lo guíen a uno y los objetivos uno los tiene que tener claros y trazados. Entonces, en este momento me siento feliz por lo que he logrado, por lo que he hecho, por la persona que soy, por lo que le puedo enseñar a los jóvenes hoy en día. Eh, yo sé que las etapas van acabando o los momentos pues llegan a un final. No creo que sea el momento todavía, me siento todavía bastante bien, pero sí es lindo también, por ejemplo, el compartir con Douglas Sequeira, y ahora comparto con Douglas Sequeira Jr. o con Alan Alemán, ahora con Fabricio Alemán. Entonces así uno va viendo, o comparto con Roy Mary en la selección y ahora comparto con Kenai. Entonces son cosas que yo dije, puña, son etapas grandísimas
y experiencias que ellos en su momento me cagaron, me ayudaron y ahora me toca a mí hacia ellos. Y ahora que mencionas esto, en algunos años podría ser tu hijo Nico, ¿verdad? El que esté en este camerino compartiendo con algunos de esos jóvenes que hoy tenés de compañeros también. No sé, él le tocará ganarse ese puesto. Él ahorita está luchando, sí, en su categoría. Y yo, como se lo digo a mi esposa, él es el único que puede hablar dentro de la cancha. Nosotros le tenemos que apoyar. Sí, lo único que le puedo decir es que es un morado más de corazón. Nació aquí, creció aquí y sigue creciendo en esta institución. Eso te iba a decir, porque bueno, tu familia, aparte que son una familia preciosa, todos sus tres Muchas hijos gracias. y tu esposa también es una mujer increíble, que la vemos apoyando mucho en el estadio a todos ellos. ¿Cómo manejas vos la parte de ser una figura del Deportivo Saprissa y también ir formando un jugador? Porque siempre le dicen a uno, cuando uno, bueno, yo no porque no soy papá, pero siempre que le preguntan a los papás es que usted quiere que su hijo siga sus pasos. Pucha, la respuesta que todo el mundo da es que haga lo que él quiera. Pero ciertamente hay un poco de sentido de pertenencia de saber que estás dando un ejemplo y estás formando. ¿Cómo manejar eso en casa? Vamos a ver, ahorita tengo dos niños y obviamente la princesa Gia que es más ballet, más bailar y ella tiene otro ámbito y la apoyamos muchísimo. Porque Maxi también es súper morado. Ese es increíble, ese es un ultra más, ese es desde que se levanta de las canciones, el tambor y las camisas y la barra y todo y yo creo que los dos tienen algo en común que es luchar e intentar dar lo máximo hasta donde se les permita. Y para eso está uno, para acompañarlos. Yo no le puedo venir a decir a Nicolás ahora siga haciendo esto o no, porque va a llegar un momento donde él va a decidir, pero yo sí lo quiero acompañar primero en el estudio 100%, que tenga una buena educación, que ya ahora sí se le puede dar ese plus de tener el fútbol con el estudio. eh, y también, pues, me ha tocado ahorita, porque estoy ayudando en una parte de la licencia de entrenador con la U11 U10, U11, estamos ahí y Nicolás está ahí. Entonces, no es nada fácil. Uno como papá, primero como futbolista y después como entrenador, estar ahí metiéndole, Nicolás haga esto, Nicolás haga lo otro. Se tiene que cambiar totalmente el chip. Como Ahí no es entrenador, papá, es ahí entrenador. yo soy entrenador. De hecho, él a mí no me dice papá, ni me trata como un familiar. Él me dice profe, como todos, porque eso sí se habla. Y después de eso, si hace un mal partido, igual viene la cagada. Y si hace algo bueno, se felicita y listo. Él sabe que está primero el equipo, está por encima de todo y él tiene que luchar por sus propios sueños. Que es uno de los pleitos a veces con mi esposa porque ella me dice, pero hay que tener un poquito más de corazón con él, hay que tener un poquitito más de Es que ella lo ve desde paciencia. ese punto de vista Más de mamá. mamá que en mi caso de Stacy. Él tiene que dar lo máximo. Y para estar en esa pista tiene que rendir. Sí, no, no porque sea tu hijo, tiene un trato diferente a los demás, porque Claro. también vos venís de esa oportunidad. Todos se ganaron el cupo de alguna manera, vos lo tuviste de una manera así, y obviamente es entendible que tu esposa lo vea desde el punto de vista más maternal, de que, pero es tu hijo, no, no, es No, que no, aquí no. todos son iguales. No, vamos a ver. Yo no soy el entrenador, obviamente. Yo estoy ahí aprendiendo a cómo tratar a los niños, en cómo han cambiado las cosas hoy en adelante. Y está Nicolás, fue casualidad de la vida. ¿Qué pasa? Me toca ser el entrenador el partido anterior, donde Nicolás va en banca. Ya yo sabía la alineación. Y mi esposa me pregunta, ¿y Nicolás va a jugar? No. Entonces, Y ya es un cambio que usted tiene que hacer, que usted dice, de no, ya la familia, chavo, queda de lado y él tiene que esperar un momento, primero porque es uno de los más pequeñitos del equipo, va un año abajo, y va la casualidad que al minuto 5 me expulsaron a un chiquillo. Y el sustituto del chiquillo iba a ser Nico. Porque en esa edad todos los chiquillos juegan, todos tienen que tener los mismos minutos, todos tienen que compartir. Y de ahí, Nicolás al minuto 5 ya estaba dentro de la cancha. Y dos bolas tocó y metió un gol. Lo único que no me gusta de Nicolás es que de los goles que ha hecho, ni uno ha celebrado conmigo. Yo estando en la cancha. Entonces yo digo, cuando yo haga un gol aquí, no celebraré con usted. Entonces el madre se pone como, papá, pero es que se me olvida, es que yo estoy en otra cosa. bueno, No, también él tiene el chip ya puesto en su cabeza de que fútbol es fútbol, familia es exacto. familia. Él de ahí no lo combina porque gracias a Dios hoy la tecnología, a veces vemos los partidos que no lo graba un papá, entonces
ahí es donde viene la autocrítica, ya ahora sí, como papá, entrenador, para que él mejore más que todo, pero igual se apoyará en las decisiones que él quiera hacer al final. Es interesante porque hablando de todos estos temas, ahorita mencionaste algo y es que cuando llegaste al camerino había muchos jugadores por delante y es el mismo caso que está mencionando tu hijo ahora, que tiene que esperar su momento. Pero también estoy viendo que desde pequeño tu posición era esa, en la media. Siempre, porque me mencionaste jugadores que la gran mayoría todos jugaban por ahí. Siempre fuiste alguien de la media, de meter pie, Vieras de... que no, ¿No? no, más bien es raro, porque ahora de ahí soy obviamente la persona que catalogan como el que golpea, el que juega sucio, el que hace las cosas feas, y todo bien, eso lo comparto, y yo sé que eso es lo que me ha dado de comer mucho tiempo, pero cuando yo vine aquí yo era extremo, casi que delantero, y yo venía a hacer goles en otro lado, y inicié aquí mis pasos así, hasta que llegamos al Mundial Sub-20 y Ronald González me pregunta como, ¿usted puede jugar más atrás? ¿O se siente muy incómodo? Pero yo siempre he tenido esa garra, esas ganas de siempre luchar las bolas, de ser ahí como un 10 marcador. Y ahí fue un día pasándome como para atrás, que hasta Walter Centeno me puso hasta defensa central. Y ese fue otro puesto que también te sentó muy bien. Sí, me gusta. Creo que uno al final, ya como futbolista, un poco maduro en la parte de que ya sabe el rol que le toca, sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Entonces va conociendo más el fútbol y su posición. Entonces se simplifica aún más. En el centro del campo yo creo que la posición más complicada, obviamente hay otros compañeros que me dicen que las otras posiciones, pero yo considero que es la más complicada porque a donde yo quiera girar y a donde yo quiera ver, voy a tener gente. Entonces, conforme han pasado las etapas y yo ahora juego de defensa, ya solo tengo que ver para los lados y para el frente. Para atrás tengo un portero, nada más. Cambio de volante, tengo que ver para todo lado. Entonces ya obviamente eso es como conocer el juego, como darse cuenta con dónde uno corre y se simplifica eso. Vos, dejando la portería de lado, ¿qué posición no jugarías o no te gusta jugar? Que se dice, mae, no me la juego. O sea, ya es jugar de volante, defensa, para ahí De si no, banca. No me la juego de banca. no te gusta No estar me en la gusta estar en la banca. banca, siempre quiero estar adentro jugando. Y cuando te ha tocado en la banca, ¿qué? De como todo, chichas, caras, enojos, frustración, sentimientos que uno se pone a pensar. Y ahora con más madurez uno dice, ¿y por qué? ¿Qué o qué no estoy haciendo? Y de ahí siempre uno quiere estar adentro ayudando. Más que estar aquí es otra cosa. O sea, usted entra a la cancha y de que usted sale a calentar ya hay gente que te apoya. Entonces, estar en banca no es nada lindo. Más bien eso es lo que siempre me enseñaron, que luchemos por un puesto. Y mira que es curiosa esta pregunta porque al inicio, cuando yo voy a una primera concentración con Saprissa, fue casi que un partido, un clásico. Y me dijo Porras, man, tiene una posibilidad muy grande usted de jugar, pero sobre todo de entrar entre los 18. Y yo dije, sentarme en la mesa, comiendo con Walter Centeno, no Solís, todos estos maes, ya con eso ya yo estoy feliz. Entonces ahí fue donde yo cambié el chip de decir, no, yo no quiero estar en un 19, yo quiero estar entre los 18, después de los 18 estar entre los 11. Entonces son como las etapas que usted va cambiando y el chip que usted dice, man, no, yo tengo que luchar por jugar. Y yo me levanto de lunes a domingo todas las mañanas y yo vengo a luchar por jugar. Habrán decisiones de entrenadores o habrá decisiones de planteamiento o lo que sea, si yo vengo y me levanto con un estado de confort aquí, yo creo que es el momento donde yo puedo decir, ya me voy a retirar. Y te enojas cuando te dicen que vas a la banca y, por ejemplo, Claro. no estás lesionado y te Me enojas. enojo, me molestan, Y los te mismos dan, o sea, te da por ahí, compañeros, sí, ¿verdad? claro. ¿Quién es el que más te jode cuando... Ahorita hay varios, ahorita hay, aunque no lo crea, Mariano es uno, Ariel, Esteban, Duarte, Kenda, los más grandes, que ¿Y qué son te los que dicen? tenemos más confianza. Di no, porque uno va volviendo, ahora que por ejemplo que uno viene de lesión y uno le da cólera de estar de comodín y ya uno quiere estar ahí con ellos y todo, y entonces ellos como, ah, madre, véalo frustrado, haciendo caras y enojado, entonces digo, obviamente, antes en su momento lo hubiera agarrado para enojo, pero ya ahora nos pasa a todos. Mae, y ahora que hablamos de ese nivel de confianza, este,
¿Te has cobrado alguna de esas en un entrenamiento? Así que se diga, papi, me está jodiendo mucho en el camerino, lo voy a chispear ahí, la No, espinilla. perdón. Vamos a ver. En esto uno tiene que ser de ahí, primero muy grupo y muy compañero, porque esto es lo que nos ha dado a la institución, pues muchas alegrías y muchos títulos. Entonces, nunca he visto un compañero que se empiece a volar patadas allá a lo loco y No, pero tal vez no para que todo no el loco, esté sino que para se la él. cobre en algo, así que se diga, Es que el que más cae mal en ese sentido es Ariel y es el que más tiene la bola, entonces es el que más fácil uno le puede pegar. Entonces es como que por allá él la pasó y uno lo empuja o le pega un manazo o algo ahí, pero más que todo es por chingue, pero no, no obviamente ya la gravedad ahí en ir a sí, golpearlo, no, no. totalmente. Mae, ya hablaste de tus funciones en la cancha, de la responsabilidad que tenés en el camerino también, pero ahora quiero hablarte de un tema, mae, que a mí la verdad me parece muy interesante, y es que, mae, ¿cómo haces para manejar las críticas cuando llegan? Porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay personas que cuando Guzmán está bien, mae, le aplauden. Cuando cae un golazo de tiro libre o un remate de afuera, le aplauden. Pero en la primera que la pifie, se le van encima. Yo creo que Guzmán es el apellido y el nombre más mencionado dentro del mundo del Deportivo Saprissa actualmente. ¿Cómo haces Y en para las manejar? redes, ¿Ah? y en las redes a nivel También. país. ¿Cómo haces para manejar eso, mae? Sí, es que, vamos a ver, desde que usted está en esa prisa y empieza ya usted a competir en primera división, eso usted lo va a tener siempre. O sea, usted puede venir llegando de cualquier equipo que la presión y las críticas siempre la van a recibir. Porque somos un país donde es libre de expresión y cualquiera puede decir sus cosas. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente lo que hacen es que me motivan a que yo diga, ahí, me están exigiendo más. Como usted lo acaba de decir, en su momento me han aplaudido, entonces quiere decir que ellos también me apoyan. Cuando hay críticas, eso porque no estamos en el mejor momento o hace falta dar un poquitito más. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y no enojarnos, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es, no es que no le demos la razón a la afición, Ujú. sino es que si ellos nos exigen y nos piden, porque ellos saben la calidad que nosotros tenemos y lo que podemos dar. Entonces yo siempre lo he tomado por ese lado. Aparte que en mi caso, yo siempre he sido un mae que me gusta eso. Me gusta en el sentido de que Te cuando hablan motiva. de mí es porque soy importante. En el momento que de mí no hablen, porque no sirvo para nada. Entonces, en el momento que yo vengo y me silban, yo digo, pucha, ellos necesitan de mí, ellos quieren de mí. Y es cuando yo más bien digo, no importa, háganlo más, hágame crecer más, que eso me intentará dar años más de carrera, porque voy a luchar para darles más alegrías, que al día de hoy soñaré y lucharé por ser uno de los más ganadores en la institución. Ahorita sos uno de los más ganadores, sos el jugador, el segundo jugador con más títulos Ujú. a nivel del Deportivo Saprissa. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues orgulloso, pero al final de cuentas feliz porque esto no lo he ganado solo, esto me lo han enseñado desde joven que se gana en equipo y han pasado muchos compañeros, muchas generaciones donde ellos son parte de estas alegrías y yo creo que lo más bonito de todo esto es que usted gana por sus compañeros y lo ponen en lo más alto. Entonces al día de hoy seguimos luchando por un título más que queremos y por una vitrina más por jugador. ¿Y cómo te hace sentir la idea de que antes de que finalice tu carrera, porque no sabemos cuántos años quedan, porque ya sabemos que David Guzmán es bien mordido y tampoco le da gusto a la gente que habla o dice A o B? ¿Cómo te hace sentir la idea de que podrías convertirte en el nombre con más cantidad de títulos en el Deportivo Saprissa? Vieras que sí me visualizo con eso. Me visualizo porque repito mucho esta palabra, que es lo que me enseñaron, el ganar. Y si ahorita he llegado hasta esta etapa, estoy a un paso más de lograrlo y aún más sencillo. Pero al final de cuentas, esto no es solo, esto también es como para que los chiquillos o los jóvenes de hoy en día se motiven y piensen en que esto es para romperse. Y en su momento, cuando pasó la situación de don Edgar, uno de los hijos me dijo, mi papá a mí me dijo que los récords se tenían que romper. Y don Edgar es el más ganador al día de hoy. Y cuando él me dijo eso, yo dije, pucha, Qué responsabilidad. quiero eso, sí,
que al día de hoy con el hijo hablo por redes sociales y él siempre me dice, recuerde lo que papá decía, recuerde que siempre hay que romperlo y está en sus manos y tiene que dar lo máximo. Qué buena nota, mae. Porque sí se nota, o sea, se ve demasiado la pasión en la cancha cuando vos entras, metes pata, corres, hasta que usted dice, mae, ya no la doy, es porque ya no la da. Pero ahora, es una pregunta muy jocosa porque este tema lo hablamos un día fuera de micrófonos, mae, un día completamente distinto al día de que estamos grabando esto. Mae, es que estamos hablando del sobrenombre que te pusieron. ¿Quién te lo puso ese sobrenombre? José Yacone Así nomás. era uno de mis entrenadores en Liga Menor y él decía, por todo lo que usted acaba de decir, que yo corro, que yo le doy y le entrego todo, él dice, este mae, en vez de cansarse, más bien hace más cosas y le da y hace tonteras y se esfuerza más y este es un loco. Y ahí empezó la palabra loco. Y cuando te lo dijo, ¿lo recibiste bien o al principio fue como, ay, ¿por qué? No, bien. Quizás me lo dicen estos tiempos, que hoy en día las generaciones son un poco más difíciles. Digo, vamos a ver, si podrá existir un resentimiento, pero en ese momento era más bien como, hey, dele, vamos con todo. De una vez, para eso Así estamos. es. Ujú. Mae, y ahora que sabemos de dónde viene el origen de tu sobrenombre, ahora hablemos también de esa responsabilidad de ser el loco en la cancha. Mae, no, ninguno de tus compañeros a veces te baja las revoluciones y te dice, mae, David, Claro, bájale dos. claro, la he cagado muchas veces y en su momento lo he dicho y lo he aceptado y siempre lo voy a aceptar. Y soy humano. Como he hecho cosas demasiado buenas, he hecho cosas demasiado estúpidas y demasiado malas y así se tiene que hablar con transparencia y nuevamente en su momento se le pidió perdón a la afición y a muchos porque sí, la he cagado y parte de esas cagadas han sido por la adrenalina que uno tiene, las ganas de y por querer luchar, que muchas dicen que es madurez y muchos dicen que ya es un jugador muy viejo, que tiene que cambiar, pero es que miras que no es lindo o no es fácil también entrar a la cancha ahí y luchar contra toda una afición que está en contra y después luchar contra un rival donde uno quiere demostrar. No lo digo por mi afición siempre me ha apoyado, buenas, malas, críticas positivas, no buenas, y ahí vamos, pero cuando vamos a jugar, por ejemplo, a un Morera, que vos tenés todo en contra, usted dice, madre, qué rico ganarle a estos madres. Y es cuando usted saca lo máximo suyo y demuestra, y es donde ahí vienen las partes de frustraciones de muchas cosas que tal vez mucha gente no se ha dado cuenta el cómo está el ambiente dentro del terreno de juego. Hermano, muchas gracias por compartir con nosotros este rato, Pura vida. por contarnos un poco más de tu vida y dejarnos muchos momentos y anécdotas bastante interesantes. A esa cámara que está por allá, mae, siempre les dejo un mensaje de cierre con el invitado para la afición, mae, a los apricistas, a los que te apoyan y a los que te silban, que te hacen más fuerte también, porque para todos hay. Adelante. Para todos, primero que todo, soy un sapricista más de corazón. Soy uno de los que quiero dar lo máximo por esta institución, que siempre voy a luchar por estos colores. Quiero ser uno de los máximos ganadores, pero sobre todo que esta institución siempre se vea en grande. Entonces siempre voy a dar lo máximo por ustedes, por todos los que trabajamos acá, que somos una familia y al final vernos victoriosos como lo hemos sido de toda la vida. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Nos hablamos y nos vemos. Pura vida.